Tabú, simbolismo, arte o moda. Escucha el episodio completo El tatuaje a través del tiempo con nuestra invitada, la doctora en antropología, Carolina Romero Patiño. Bienvenido a tu podcast Hablemos de. Yo soy Carmen Santoyo. La vida me ha dado la oportunidad de interesarme en tantos temas y por ello conocer a tantas personas que decido crear este espacio, donde encontrarás información útil y fresca que te acompaña día a día. Comparte este podcast, es para todos, es para ti, así que comenzamos. Hablemos de. Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo, bienvenidos a este su podcast Hablemos de. El día de hoy tengo un tema súper interesante para todos ustedes. Hablaremos de el tatuaje a través del tiempo y para ello tenemos una invitada muy especial. Ella es Carolina Romero Patiño. Estamos conectados a través de Zoom, ella desde la ciudad de Bogotá, Colombia, y yo en Ensenada, Baja California. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, tiene una maestría en Antropología y un doctorado asimismo en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social de la ciudad de Guadalajara. Y pues ella es la persona correcta y exacta para que nos hable sobre este tema tan interesante. Para muchos es muy apasionante y para otros es un tabú completamente. Carolina, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Bienvenida a tu programa. Hola, buenas noches, Carmen. Muchísimas gracias por invitarme. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, compartiendo un poco las apreciaciones y las reflexiones que he construido a lo largo de los años tratando de entender este tema. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo contentísima que hayas aceptado este tiempo para este episodio y me gustaría mucho, Caro, que nos platicaras un poquito de dónde viene tu interés por este tema, porque tengo entendido que pues tu tema de investigación, tanto en tu doctorado, tu maestría, es respectivo hacia el tatuaje. Sí, mira, yo me empecé como a interesar por entender el tatuaje más que todo desde una mirada antropológica, porque a la edad de 15 años, digamos en mi contexto cultural, es decir, aquí en Bogotá, estaba tomando fuerza las culturas juveniles. Entonces mis hermanos empezaron a incursionar en el rock pesado, ellos son músicos y yo empecé como a consumir culturalmente todas estas propuestas en la ciudad de Bogotá y empecé a encontrar como ciertas estéticas corporales, entre esos pues el uso de tatuajes y pues Colombia de todos modos es un país bastante conservador, pues los hombres estaban dejando crecer el pelo y bueno, muchas cosas que en su momento histórico eran como muy contraculturales, ¿no? Entonces Exacto. como que chocaban mucho con la sociedad. Entonces mi papá era profesor, yo soy hija de un profesor de ciencias sociales, pues aquí en mi casa siempre ha existido libros y libros como ilustrados, libros sobre culturas africanas y todo esto. Entonces cuando yo empiezo a identificar que muchos jóvenes que escuchaban rock empezaron como a adquirir o empezaron a tatuarse y empiezo a escuchar comentarios de mis profes, pues de mis mismos padres, que pues esas prácticas no estaban bien, que eran prácticas que dañaban y deterioraban el cuerpo y pues que eran prácticas pues exclusivas de sectores criminales, algo así, ¿no? O sea, tú sabes que exacto. siempre el tatuaje está muy relacionado con la criminalidad, digámoslo así. Pues yo siempre he tenido como una inquietud antropológica y siempre me preguntaba si no había otra forma de explicar el tatuaje más allá de que eran prácticas asociadas como a la delincuencia, a la criminalidad. Entonces, cuando yo empiezo a plantear mis temas para hacer mi primera tesina o monografía en la licenciatura, yo empecé a trabajar con jóvenes que tocaban o que eran músicos de género metal aquí en Bogotá. Y me sigo encontrando con el tatuaje, ¿no? El tatuaje era una forma de definir ese estilo, digamos, corporal que era propio de estos músicos e intérpretes de metal. Cuando yo ya decidí entrar a hacer la maestría, como que la pasión, a mí siempre me han interesado los temas de cuerpo, ¿no? Y cómo se construyen ideas sobre cómo se deben llevar los cuerpos, ¿no? Como cuerpos normales, cuerpos normalizados.
Pero, ¿qué pasa con esos cuerpos, esas construcciones corporales que no corresponden a esas normalidades, ¿no? Esas, digamos, convenciones sociales? Y ahí entro yo en mi tema. Pues yo entré a hacer la maestría como en el año 2006 y pues era un tema que aquí en Colombia no se había abordado mucho, ¿no? Era muy difícil encontrar literatura y lo que se había hecho estaba como muy enfocado hacia la psicología y más, siempre como relacionándolo con el tema de la criminalidad, de la delincuencia, ¿no? Yo decía, no, tiene que haber otras formas de verlo, ¿no? Y por eso me metí a antropología, porque considero que la antropología me dio las herramientas teóricas y metodológicas para empezar a entender el tatuaje más allá, digamos, de un discurso hegemónico. Yo lo entiendo como que también depende del cristal con que se mire, como tú lo dices. Si vienes de una sociedad totalmente conservadora, pues va a haber circunstancias que no entiendes y no comprendes. Sin embargo, si ves al tatuaje a lo mejor con los lentes de otro tipo de sociedades, otro tipo de culturas, otro tipo de espacios geográficos, o sea, es totalmente diferente, ¿no? Muchas veces tu mapa no es el mapa, o sea, lo que tú interpretas no es que así sea la realidad, hay que entender cómo a qué se debe, ¿no? Y también es mi interés de que platiquemos de este tema porque llega a ser muy controvertido para muchas personas, como tú lo dices, que son quizá muy conservadoras y de repente vas a lugares y ves cuerpos completamente tatuados, ¿no? Por ejemplo, Caro, yo te quiero compartir, yo crecí y me crié en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Jalisco, en México, el occidente del país. El tatuaje, pues por ahí hay un doble discurso, sí se da mucho, sin embargo, no te puedo decir que es bien visto por toda la sociedad. Cuando yo me vine a vivir acá a Baja California, que es frontera con Estados Unidos, recuerdo que en una ocasión viajé con mi esposo a Disney y para mí fue súper impactante ver a jovencitos de los 15 años en adelante, pero tatuadísimos. No te estoy diciendo un tatuaje chiquito, eran cuerpos completos tatuados. Y para mí fue impactante porque pues yo de Guadalajara y luego me vengo para acá y luego cruzo hacia Estados Unidos y veo eso y con total normalidad. Entonces sí me interesa mucho entender esa parte y cómo estoy evolucionando, de dónde viene realmente. Sí, precisamente, Carmen, tú acabas de tocar ahí un aspecto muy importante y es que el tatuaje está inmerso en no solo una cultura, sino en distintas culturas. Y el mismo tatuaje produce cultura, ¿no? Produce cultura alrededor de su práctica. Entonces, lo interesante, digamos, del proceso y cuando uno hace como un rastreo arqueológico, en términos de mirar su historia, es que hay unas transformaciones muy interesantes en que hubo un momento histórico que el discurso occidental pues buscó, como te dijera, eliminar esta práctica, llamémoslo así, en pueblos ancestrales o digamos en otro tipo de culturas que no eran las occidentales, pero hoy en día el tatuaje occidente se lo atribuye como su cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos o Europa o países europeos, pues han tomado el tatuaje para expresar su cultura, pero pues el tatuaje es tan ancestral y ha sido, digamos, una práctica común a todas las culturas, pero en esa misma construcción histórica del tatuaje hay, digamos, ocultamientos, hay silencios. Precisamente cuando yo me voy a México a hacer el doctorado es porque yo quería entender un estilo de tatuaje muy particular que yo sigo defendiendo que sí existe, porque en la cultura del tatuaje hay unos estilos que se definen, ¿no? Y eso tiene que ver de acuerdo a las técnicas digamos, del mismo tatuaje. La técnica tiene que ver en la forma como se hace el tatuaje, pero eso también tiene que ver con la iconografía, con el manejo de colores, de líneas, y pues también tiene que ver un poco con el sentido y el significado de las imágenes. Entonces, pues en la historia contemporánea del tatuaje, siempre se reconocen unos estilos. Dentro de ese estilo, por ejemplo, el más ancestral, el que se reconoce mucho, es el tatuaje japonés, por ejemplo, ¿no? Okay.
Pero también viene el estilo del tatuaje americano o el tatuaje que digamos hace alusión como un poco a la experiencia digamos de Estados Unidos y más que todo como finales del siglo XIX y toda esta digamos lógica del tatuaje en los puertos y el tatuaje en los circos, estos free shows y todos estos circos como de las rarezas, pero digamos el caso por ejemplo de México. México, si uno se pone a hacer un rastreo en archivos históricos o en la misma, en toda la cultura material, llámese cerámica, escultura o los mismos murales, pues nos da la idea de que el tatuaje es muy antiguo, ¿no? Y que ha sido común a muchas culturas, digamos, del centro o bueno, de México en general, de lo que hoy en día se llama México. Uh-huh. Entonces, no es que esa práctica sea exclusiva solo, digamos, o como, digámoslo así, sea una moda exclusiva de Occidente, sino que es una tradición, ¿no? Entonces, Totalmente en culturas prehispánicas, ¿no? sí, exactamente, pues, por ejemplo, de las narrativas, o bueno, cuando uno hace el trabajo de rastreo histórico, es, por ejemplo, en la relación de cosas de Yucatán de Diego de Landa, pues él narra cómo fue ese momento, ese encuentro corporal digamos, de los españoles cuando llegan a la península de Yucatán con los mayas, y entonces pues hay toda otra construcción corporal y pues estos sujetos, los españoles, pues se sorprenden, ¿no? Y también pues hay la historia de Gonzalo Guerrero, que es este español que caen en un naufragio y entonces supuestamente son secuestrados por los mayas y él pues se mayanizó, o sea, se volvió maya, pues entonces en ese proceso él adquirió digamos, una práctica corporal que fue hacerse expansiones y adquirir tatuajes, ¿no? Pero esto va más allá y es entender, ¿no? Que el tatuaje como tal es una práctica que está, digamos, muy relacionada con la forma como se construye el sentido del cuerpo. Aquí, por ejemplo, para retomar lo que tú habías mencionado, la pregunta es, ¿en qué momento Occidente se reencanta con el tatuaje Exacto, que ¿no? es occidental, ¿no? Y eso tiene una larga historia de colonización, ¿no? De una parte, como tratar de exterminar ciertas prácticas y ciertas concepciones corporales, pero es lo chistoso y es lo que a veces a mí me parece muy interesante de la historia, es cómo ciertas prácticas precisamente sobreviven en el cuerpo de los colonizadores, ¿no? Como la historia que se niega a desaparecer un poco. Ahorita que nos hablaba sobre el tatuaje, pues en épocas prehispánicas, ¿qué era lo que se tatuaban los mayas o estas culturas? ¿Qué era lo que representaban en sus cuerpos? Porque pues es muy diferente a los tatuajes que nos acabas de hablar, al japonés, al americano. En esas épocas, ¿qué era lo que se plasmaba? Lo que se dice, y más que todo es como interpretación arqueológica, porque pues nunca vamos a llegar al sentido como tal, porque pues no tenemos la posibilidad de ese diálogo con aquellas personas, sino lo que se hace hoy en día es análisis pues, de imágenes y pues se trata de hacer un rastreo, digamos, histórico. Lo que siempre se dice, digamos, en las hipótesis arqueológicas es que los tatuajes servían como para distinguir clanes y para Ok. distinguir dentro, digamos, de cierta comunidad o de cierto grupo social el rol que ocupaba cada sujeto, cada persona dentro de su sociedad. Por ejemplo, pues voy a mencionar en el caso del estudio, porque pues tampoco es que hay muchos estudios tratando de explicar el sentido y el significado del tatuaje en la antigüedad, sino son interpretaciones. Pues un caso muy, muy reconocido es los tatuajes de la señora de Cao, que es un cuerpo que se denominó o se le denominó la señora de Cao, que fue digamos, un cuerpo momificado, un cuerpo conservado que encontraban en la costa norte del Perú. Lo que dicen los arqueólogos o los que se dedicaron a estudiar este cuerpo atribuyen que esta señora o esta persona en su vida tuvo que haber sido muy importante y por ello, digamos, como que
bueno, lo que hay que destacar más bien de este cuerpo es que por la, digamos, la química del suelo y, digamos, como muchos factores del microclima, el cuerpo se conserva en la piel. Al conservarse la piel nos permite acceder a esa información iconográfica de qué tipo de imágenes se tatuaban tal vez en ese tiempo. Entonces lo que explican los arqueólogos es que pareciera ser que esta señora de Cao pudo haber sido una sacerdotisa o pudo haber ocupado un alto rango, digamos, político, y por ende lleva ese tatuaje, digamos, tiene estos tatuajes, aparte pues por todo, digamos, el ornamento que acompañaba el cuerpo. Y los tatuajes más que todo se relacionan con animales, ¿no? Como con símbolos. Entonces, digamos como que mucha de la explicación que se da sobre el tatuaje ancestral tiene que ver con distinción, digamos, de clanes, distinción social dentro digamos, de la misma sociedad que se pertenecía, o, por ejemplo, en el caso digamos, del cuerpo más antiguo que se ha encontrado, que es el de Oxy, que es también un cuerpo conservado que se encontró en el Valle Alpino, en la frontera entre Australia y Italia, y que tenía tatuajes como puntos y líneas. Entonces lo que dicen los arqueólogos es que es como un tipo de acupuntura ancestral que también podía tener significados como de sanación o de protección. Hoy en día es muy difícil decir este sentido, porque si hasta en el momento contemporáneo muchas veces indagar por ese sentido de los tatuajes también es muy complejo. En la antigüedad lo que nosotros hacemos es interpretaciones de lo que creemos que pudo haber sido. Esta señora de Cao, por ejemplo, ¿de qué tiempo se estima que es? Parece ser que ella perteneció a la cultura moche, y eso fue más o menos entre 450 después de Cristo. Okay. Entonces, son de las culturas más antiguas de lo que hoy en día se conoce como Perú. Digamos, dentro de la historia del tatuaje, estas historias son como de las más antiguas, ¿no? Y aparte porque son cuerpos que conservan las pieles, y entonces estas pieles nos permiten ver el diseño. También hay unos cuerpos que son muy famosos, que son las tumbas de Pasiri, que quedan en lo que, bueno, hoy en día se conoce como Rusia, y también son digamos, unos cuerpos momificados muy interesantes porque se logra distinguir los tatuajes, o sea, son, mejor dicho, la imagen es muy, muy visible. Y los tatuajes eran, digamos, representaciones sobre animales, tigres, leopardos, caballos. Entonces, digamos como que el tatuaje en sí ha sido la forma como el ser humano también se ha podido, o sea, ha podido interpretar su medio y comunicarse a través de la imagen, pero plasmada en el cuerpo. Yo por eso digo que el tatuaje es como una forma de escritura. Sí, por donde el lienzo o donde el libro es tu piel. Claro, entonces, llamémoslo así, estas evidencias lo que han mostrado es que la práctica del tatuaje puede ser, o podríamos decir, es tan antigua como la misma humanidad. Y no solo, digamos, en ciertas culturas, también hay estudios que han mostrado que en Europa, en África, por ejemplo, en Egipto, en América, son prácticas que, digamos, estaban como muy generalizadas. Porque ahorita nos estás hablando de casos y de evidencias que existen en varios continentes, entonces no es que esta práctica sea exclusiva de, por ejemplo, pueblos prehispánicos, solamente en América. Sí, por eso es muy interesante empezar también a hacer esa historia del tatuaje en otros contextos, porque siempre se reconocen como unos escenarios, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que me ha sorprendido y cuando me acercaba a literatura sobre la historia del tatuaje, pues siempre se mencionaba la historia del tatuaje en Egipto, bueno, el tatuaje también en Europa, en la parte pues norte, ¿no? El tatuaje en ciertos lugares, pero por ejemplo en América pues se conoce la historia, digamos, o se reconoce el cuerpo de la señora de Cao, pero más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, en mi contexto histórico es muy difícil hacer esa reconstrucción histórica porque pues no hay las fuentes, o las fuentes se perdieron y todo eso. Pero cuando uno va a los museos y ve, digamos, mucha representación,
que ahí hay una, digamos, una dificultad porque estos pueblos, digamos, antiguos practicaban mucho el tema de la pintura corporal, que es lo que pasa cuando uno analiza escultura. Entonces uno no sabe si era pintura corporal o tatuaje, como pasa como con el adolescente huasteco, que es esta escultura que está en el Museo Nacional de Antropología. Pues uno podría interpretar que puede ser, digamos, la escultura y su grabado podría uno decir que puede ser tatuaje o bien puede ser también pintura corporal. En el caso, por ejemplo, del Museo del Oro, que es un museo pues muy bonito en Bogotá. En Bogotá, bellísimo. El museo tiene muchas pintaderas, por ejemplo. Tiene, digamos, unos rodillos que tienen forma, entonces muchas veces no se sabía si las pintaderas eran para textiles o era para el mismo cuerpo. Entonces ahí empieza la interpretación arqueológica, ¿no? Y era lo que tú decías, explicar el tatuaje desde la arqueología es un modo de verlo, ¿no? Exacto, es un mapa sobre el tema, ¿no? Aquí lo interesante es cómo Occidente, digamos, o ciertos pueblos occidentales que han sido como históricamente los colonizadores, se encuentran con el tatuaje. Y como, pues yo digo algo así, como pues secuestran un poco la práctica y la llevan a su contexto y le dan su sentido, ¿no? Que es un poco lo que se llama hoy en día el tatuaje occidental. Y es que, mira, la misma palabra tatuaje es una palabra que se toma, ¿no? Pues de estos pueblos de la Polinesia, cuando James Cook llega, encuentra pues principalmente las culturas que hoy llaman, pues o se denominan maoris, pues que ellos son altamente tatuados, ellos tienen tatuajes en la cara, pues que se llama el moco, es el tatuaje más que todo aquí de la quijada, y pues como que es una, digamos, una ambivalencia, porque es como un choque cultural, pero también es un objeto de deseo, ¿no? Hay muchos estudios, digamos, los descendientes de los maoris y hoy en día pues los habitantes de más que todo de Nueva Zelanda han demandado porque en estos encuentros coloniales, digamos, de los ingleses que llegaban a estos territorios, pues cazaban literalmente a los maoris y les quitaban las cabezas para llevárselas y exhibirlas, tipo así como se exhibía a los animales de A África. los jabalíes que cazaban, ¿no? Sí, claro, y era para exhibir las cabezas tatuadas maori, ¿no? Me imagino que para los colonizadores debió ser impactante, como tú dices, llegar a estos territorios y encontrar, bueno, para empezar iban semidesnudos, ¿no? Entonces, estos traían textiles en la piel y los otros iban desnudos. Y también no sé qué tanto se ve al tatuaje como una forma de vestir el cuerpo o simplemente es como una simbología. Mira, el vestido o el traje o la ropa también es una forma de comunicación de los seres humanos, ¿no? Entonces, el solo hecho de que las mujeres nos pongamos ciertas ropas que definimos como femeninas y que son exclusivamente de uso supuestamente de las mujeres, ya ahí se está mandando como un mensaje o se está afirmando un sentido, un significado social, digámoslo así. Yo considero que el tatuaje, pues, sí, puede ser un vestido, pero también es más bien una forma de comunicarnos, ¿no? Sí. Lo que dicen algunos antropólogos, por ejemplo, en el caso de las culturas amazónicas, que digamos usan ciertas semillas o ciertos frutos de árbol como la jagua o el mismo achiote, que pues se saca como te dijera yo, como una cera y se untan, pues se cubre el cuerpo con estos colores, no sé si los has visto, que se ve negro, que se ve bien rojo, bien anaranjado. Pues uno tiene que ver también como de protección con el ambiente, los mosquitos y todo eso, pero también puede ser, también parece ser que tiene sentidos religiosos o espirituales. Sus rituales también, ¿no? Entonces, casi que uno podría decir, es como cuando alguien se pone una cadena con una medalla de una imagen religiosa o cuando alguien utiliza una ropa de cierta marca para mostrar estatus. Entonces, podríamos asemejar más que ropa, es que la ropa también es una forma de definir. También se me ocurre, por ejemplo, aquellos militares que portan estrellas según el rango o ciertas cosas que distinguen qué rango tienen, pues así también me imagino que el tatuaje
distinguía al guerrero, o como tú dices, si era la sacerdotisa o era la de mayor sabiduría del pueblo, no sé, a lo mejor en el mismo tatuaje, ¿no? Lo denotaba. Sí, precisamente es una de las explicaciones que da un cronista que se llama Fernández de Oviedo en su historia general de las Indias, donde él explicando un poco cómo se hacía el tatuaje, o bueno, en ese momento no se llamaba tatuaje, se lo llamaban como grabar el cuerpo, ¿no? Marcar el cuerpo, pero la misma práctica implicaba o daba un sentido, ¿no? No era que cualquiera se pudiera tatuar, y eso es como una de las cosas que va a cambiar hoy en día, que con las técnicas de tatuaje pues se reduce el dolor y el tiempo de realización de los tatuajes, cosa que no era en la antigüedad. O sea, en la antigüedad, para que un sujeto, una persona estuviera altamente tatuada, eso le implicaba pues gran parte de su vida, ¿no? Porque empezando por las técnicas, eran más manuales, no estaban como digamos motorizadas ni tenían este tema de la electricidad o la máquina eléctrica. Entonces, por un lado, eran muy dolorosas, segundo, eran más demoradas, y esto tenía un sentido, digamos, pues sí, de guerrero, de aguante, de resistencia, como estos rituales de paso súper dolorosos, donde el que va a llevar el ritual o el que va a estar enfrentado al ritual es una prueba. Tú sabes que en las sociedades no cualquiera tiene esos rituales de paso. No, Y y en eso, aquel entonces era totalmente un distintivo, ¿no? No cualquiera lo iba a sobrevivir, por así decirlo. Y me imagino que portar ese tatuaje, si era por un ritual, era como por honor, o será digno de honor o de reconocimiento en aquel grupo, ¿no? sí, igual eso es hoy en día, también podríamos hacer como la semejanza, porque independientemente, aunque en los últimos años a mí me parece que ya se ha cambiado un poco la percepción sobre el tatuaje, y lo podemos ver porque ya uno puede observar, digamos, a jugadores de fútbol, por ejemplo, que tienen el brazo totalmente tatuado, están muy tatuados, y considero que socialmente ya no se ve tan mal como se veía hace unos 30 Ah, años, o exacto. bueno, dejémoslo más, hace 50, 60 años, ¿no? Entonces, como que la mirada también se ha relajado, y también esto tiene que ver con los medios masivos de comunicación y cómo nos venden ciertas estéticas, ¿no? Y entonces, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo me hice mi primer tatuaje a los 15 años, y eso fue una conmoción para mi familia, para mis compañeros del colegio, y era como muy mal visto porque no era una marca que fuera, o no era una práctica que fuera realmente buena para las mujeres, ¿no? Entonces, hoy en día no, hoy en día yo tengo compañeras, tengo colegas pues, que tienen tatuajes y no pasa nada, ¿no? Ya está más normalizado, ¿no? Claro, ya hay otra mirada, considero yo, y eso ha sido a partir de, digamos, de la influencia de los medios masivos de comunicación. Precisamente yo recuerdo que cuando yo entré a hacer la maestría en el 2006, como a los 6 meses de que yo entré a hacer la maestría, salió el primer reality de tatuajes, que era Miami Ink. Uh-huh. Y pues mucha gente me decía, ay, ya vio Miami, y mucha gente me decía, yo viendo Miami ya me di cuenta que el tatuaje es una cultura. Entonces, también estos tipos de programas, y además que muestran el tatuaje como una práctica artística, ¿no? Entonces, el Exacto. tatuador es un arte, el tatuador es un artista, y el que porta un tatuaje es como si adquiriera una obra de arte. Entonces, ya empieza como a cambiar un poco ese discurso. Sí, ¿Sí? porque también los tatuadores eran muy mal vistos. No nada más el que tú trajeras un tatuaje, sino que te dedicaras a marcar los cuerpos, que era como muchas personas lo podrían concebir, ¿no? Cuando quizá en esos pueblos prehispánicos, quizá el tatuador era, me imagino que el sacerdote, y tenía gran relevancia, ¿no? Y hoy, bueno, hace algunos años quizá un tatuador no era muy bien visto, y ahora, como lo dices, es un artista. Sí, igual también, como tú dices, hay que también mirarlo dependiendo del lente, ¿no? Exacto. Porque también ya ahorita en la cultura del tatuaje hay un discurso sobre el tatuaje profesional, el tatuaje artístico, y otra cosa es, por ejemplo, el tatuaje que yo sigo diciendo, el tatuaje subterráneo, underground, el tatuaje pues que se hace en las cárceles,
el tatuaje que de pronto es más callejero, que no cuenta con todas estas técnicas, estos instrumentos y que no logra, digamos, esta experticia iconográfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, a una cosa que me llamó mucho la atención entre México y Colombia es que en Colombia lo que se busca con adquirir un tatuaje es que el tatuaje estéticamente se vea muy bien, ¿no? Y eso hace que el tatuaje tenga un valor, ¿no? Pero si, digamos, el tatuaje, digámoslo así, entre comillas, quedó mal hecho, es una marca de vergüenza. Y pues igual hay técnicas de borrar o de cubrir ese tatuaje con otro. Sin embargo, también cuando yo empiezo a hablar con muchas personas que tienen que están muy tatuadas, digamos, en mi trabajo en México, ya en el doctorado, ciertos tatuajes son como esa historia de ese recorrido de lograr un cuerpo tatuado. Entonces son tatuajes que son honorables, que guardan una historia, que si lo hizo tal tatuador que en un momento digamos, de iniciar este aprendizaje y esta práctica, pues no era tan experto, pero después con el tiempo adquirió un nombre, un prestigio. El tatuaje también tiene, digamos, ese sentido, ese significado. Entonces eso me llamaba mucho la atención porque no se veían, o con las personas que yo hablé, no se veían como errores, sino precisamente esas marcas que dieron pie a construir un camino de un tipo de cuerpo que se quería, que era el cuerpo muy tatuado. Entonces, el tatuaje también en este sentido es como la historia del sujeto, su propia historia marcada en el cuerpo, ¿no? Que hay la idea que el tatuaje occidental es muy pensado, muy resignificado, y muchas veces el significado está precisamente en el inconsciente colectivo, ¿no? En esa capa subterránea de la cultura que pues nos toca empezar a develar, nos toca empezar a desenterrar para entenderlo, ¿no? Pues yo me encontré con historias de que la gente se tatuaba cosas que ni entendía, como los que se tatúan, por ejemplo, letras chinas o letras japonesas. y Que y después los japoneses los ven y, ¿qué tienes tatuado? sí, entonces, pero eso no significa que no tenga un sentido, un significado para el sujeto que lo adquiere, sino es precisamente, yo creo que este tipo de tatuajes expresan el momento histórico que estamos viviendo, que es el momento de la globalización, y que tenemos acceso a múltiples, o tenemos acceso a un banco muy amplio de historia, de imágenes. O sea, nosotros tenemos hoy en día acceso muy fácil a las imágenes, cosa que pues, Que antes no. sí, exactamente, ¿no? Entonces, ese mismo tatuaje nos puede estar revelando información sobre nuestra cultura contemporánea, ¿no? Y de cómo construimos nuestros sentidos y también cómo estamos construyendo nuestros cuerpos, que ya no es necesario pertenecer a cierta cultura para adquirir una marca de esa cultura. Sí, Somos porque un antes, como tú lo dices, eran muy distintivos, pues esos tatuajes son a lo mejor de América, estos son de Japón, estos son... Y ahora, como tú dices, con este banco de imágenes, pues quizá alguien en Occidente puede estar tatuado totalmente con tendencias de Oriente y pues ya no existe eso de bien visto, mal visto, o sea, puede ser, ¿no? Sí, parece ser que con el tiempo también esto ha traspasado las fronteras de género, ¿no? Entonces, digamos, antes se asociaba mucho que los hombres eran los que adquirían tatuajes y que, digamos, eran muy rudos y que eran muy tatuados. Y realmente lo que yo vi en México es que las mujeres están adquiriendo tatuajes muy grandes. A veces son las que más se tatúan y muchos tatuadores reconocen que a veces son las que más aguantan, digamos, que tienen resistencia al dolor. Claro que aquí también hay una idea de género y es que pareciera ser que supuestamente nosotras por naturaleza resistimos más al dolor por aquello en la maternidad. Pero pues esas son, a mi modo de ver, son construcciones sociales que se hacen en relación a los géneros, ¿no? Pero lo interesante aquí es que ya no, los tatuajes ya no son prácticas exclusivas de los hombres y de ciertos hombres. Ya hoy en día, es más, yo he escuchado historias ya de señoras muy adultas que me han dicho, yo me quiero hacer un tatuaje, ya siendo muy adultas, ¿no? Y que como ya lo ven muy diferente, dicen, bueno, yo me quiero hacer el pajarito, la florecita, pero ahí vamos, ¿no? Entonces eso es lo que uno se va dando cuenta de esas transformaciones a la hora de definir esto que se llama tatuaje. Entonces yo por eso hoy en día hablo
que el tatuaje es una forma de llevar el cuerpo, ¿no? O más bien el cuerpo tatuado eh, nos permite a los sujetos construir un cuerpo que nos permite actuarlo de cierta manera. Entonces, yo le digo que el tatuaje de la corporalidad es la expresión máxima del performance, ¿no? Del performance, del hacer, del mostrar, del actuar. Entonces, a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención que hoy en día, por ejemplo, los cantantes de reggaetón, o por ejemplo aquí en mi contexto, que los cantantes de música popular, pues han construido una estética a lo que en mi época era como la estética de la gente que tocaba o interpretaba rock pesado. Y, Sí, totalmente, ¿no? y eso pues yo no sé si eso tiene que ver también con una forma de construir y de mostrar el cuerpo de cierta manera, ¿no? De alguna manera se han permeado todas las culturas, ¿no? Y como tú dices, en esta época de la globalización, que también hay quien dice que se le llama mundialización ya, pues es esto, es una mezcla de todo y lo que antes era exclusivo, como tú lo dijiste, en los grupos de rock pesado, de hoy en día los cantantes de pop lo hacen, cualquier deportista, y pues estamos en un mundo hoy donde existe esto de los influencers. Entonces, esas figuras se vuelven pues íconos de muchas generaciones que pues ya lo ven como posible o como viable, o sea, porque antes yo lo veo, bueno, es mi interpretación, antes también era como que el tatuaje ya era una decisión, pues es de por vida, pero que quizá no ibas a poder avanzar en algunas cosas, porque por ejemplo en México había lugares donde no te daban trabajo si estabas tatuado, o no se podía donar sangre si estabas tatuado. Entonces era así como no cualquiera se animaba a hacerlo, ¿no? Como ir en contra de esas sociedades que no lo veían bien, que el día de hoy eso ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, sí creo, como tú dices, los medios de comunicación que pues han permeado esta idea y esta concepción del tatuaje, ¿no? Sí, claro, o sea, de todas formas, lo que se llama el tatuaje contemporáneo tiene un alto elemento de autoexclusión, ¿no? O sea, no, de todas formas, el que decide adquirir un tatuaje, y más que todos los que se tatúan gran parte del cuerpo y que son visibles y todo eso, pues sí hay, digamos, socialmente hay unos estereotipos, ¿no? A mí me pasaba a veces cuando andaba con las personas que estaban tatuadas, pues uno sí siente las miradas, o por ejemplo que muchas veces la policía para a las personas porque se ven de cierta manera y bueno, se asocian con prácticas ilegales supuestamente. Entonces sí hay un estereotipo. Yo no estoy diciendo que se haya desaparecido, o sea, se ha relajado más, sin Exacto. embargo sigue existiendo el estereotipo y pues como te digo, no es lo mismo estar tatuado de cierta manera y pertenecer a cierto sector, ¿no? Porque por ejemplo, digámoslo así, la gente que se mueve mucho en las artes plásticas, en el diseño gráfico y todo esto, pues adquieren un estilo que pareciera ser, como diría un autor que se llama Bourdieu, pues les ayuda a adquirir el hábitus profesional, o sea, el estilo, digamos, le ayuda a mostrar qué es lo que son, ¿no? Les Artistas. viste lo que hacen, ¿no? Pero pues no es lo mismo, por ejemplo, como decir a alguien que decide, por ejemplo, tatuarse la cara, ¿no? Exacto. El tatuaje en la cara todavía es un tatuaje altamente estigmatizado y es un tatuaje que sí te marca hasta dónde puedes llegar socialmente y qué puedes hacer socialmente. Entonces, todavía hay como unos parámetros sociales. Podemos ver cuerpos, como tú dices, de hoy, de figuras públicas que están tatuados a lo mejor del cuello para abajo, ¿no? Y como tú dices, en la cara no se ven tantos artistas o deportistas que muestren un tatuaje de cara, pues es, como tú lo dices, ya es quizá otro nivel, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, porque también el tatuaje tiene esto, y es que es como los yakuza, se puede tapar con Uh-huh. la ropa, ¿no? Porque ellos se tatuaban una parte del cuerpo que les permitía, y ahí sí como dicen, taparlo con la ropa, y ahí sí como dicen, lo descubre o lo muestra pues cuando el sujeto quiere, o el tatuado quiere.
pero ya hay partes del cuerpo que también son más tabú, como la cara, o sea, evidentemente el cuello, las manos. Son tatuajes que sí van a marcar, digamos, un lugar en la sociedad. Sin embargo, o sea, a mí particularmente me pareció que México era más relajado con ese tema que, por ejemplo, en mi contexto cultural. O sea, aquí todavía, yo por ejemplo soy profesora en una universidad y yo, pues sí está como mal visto que tenga tatuajes, pero sí tiene que uno, pues taparlos. O bueno, o también la lucha, o digamos, el reto de uno es, pues hacerlo valer, ¿no? Sin Sí, embargo, sí hay, digamos, el tener un tatuaje en el cuerpo sí puede seguir generando socialmente que haya una cierta mirada sobre el sujeto, ¿no? Sobre que se cuestione de pronto su capacidad intelectual o, digamos, su idoneidad, su ética, su moral, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con lo que yo llamo, pues, al tratar de, digamos, de suprimir ciertas prácticas corporales, los procesos coloniales, por ejemplo, pues cuando los españoles llegan a América y encuentran, o lo que se llama hoy en día América, encuentran ciertas prácticas corporales que, pues primero que todo, les son extrañas, son desconocidas e incomprensibles para su propio mundo, pues empiezan a colonizar ese cuerpo, ¿no? Empiezan a colonizar esos cuerpos, empiezan a exterminar estas prácticas, por ejemplo, el hecho de que la gente ya se tenga que vestir con cierta ropa, tenga que hacerse ciertos peinados, tenga que ponerse ciertos zapatos, tenga que... Eso es una colonización del cuerpo, ¿no? Entonces, el tatuaje a mí, por ejemplo, me ha parecido muy interesante para analizar el tema de la colonización, ¿no? De cómo se construye a ese otro, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, una cosa que me da risa es cómo hoy en día tenemos este imaginario tan marcado en relación al tatuaje que para definir, por ejemplo, a un indio, pues se le pone un tatuaje o se le ponen unas perforaciones. Entonces, pues recordemos las películas, por ejemplo, Apocalipsis, o muchas películas donde hay una construcción corporal muy definida, pero son los imaginarios y son los ojos occidentales que han construido ese cuerpo. ese cuerpo totalmente. Pero es un cuerpo que también se ha buscado eliminar y construir hacia, digamos, la imagen de Occidente. Lo chistoso es que Occidente adopta el tatuaje y hoy en día uno va a ver que muchas personas en Europa hacen su propia interpretación, por ejemplo, el tatuaje primitivo, o más bien el tatuaje tribal, ¿no? Que es este tatuaje que apela, digamos, a un sentido de lo primitivo. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos en la década del 80 más que todo, pues surge todo este movimiento de los modernos primitivos buscando resignificar todas estas tradiciones ancestrales, ¿no? Pero es un movimiento netamente urbano, es un movimiento estadounidense, un movimiento occidental, y es un movimiento enmarcado en un sector exclusivo que es el de la contracultura. Entonces, si uno dice, eso no tiene nada que ver, o sea, es una mirada y es una interpretación que hace un sector de los otros. Lo interesante de aquí es cómo paradójicamente es un estereotipo, es un tabú, pero a su vez también es un objeto de deseo, de admiración, de exhibición, de observación, nos llama la atención, ¿no? Por eso, digamos, en el medio hoy en día hay personas que se dedican al free show o a la exhibición de cuerpos muy alterados, muy modificados, y pues pueden llegar a ser personas muy famosas, pueden llegar a ser personas que se mueven en los medios masivos de comunicación, se les hacen documentales y todo eso, porque también es un objeto de admiración, de deseo, de exhibición. Y como tú los dices, verlos es impresionante y pues se pueden dedicar a ellos, simplemente a mostrarse, ¿no? Sí, o sea, hoy en día hasta los ojos se tatúan, o sea, hay muchas técnicas. Yo creo que lo interesante de todo esto es pues ver las posibilidades que tiene un cuerpo, que van más allá de la idea natural de que el cuerpo es natural. Si nos damos cuenta, el cuerpo es una construcción social y corresponde precisamente a esos criterios que socialmente o colectivamente
se han construido de lo que debe ser un cuerpo. Entonces, cuando uno ve que con todas estas técnicas, digamos, todas estas tecnologías de intervenir en el cuerpo, se da uno cuenta que el cuerpo puede ir más allá de esa supuesta naturalidad, pues eso es lo que yo creo que hace que sea objeto de llamar la atención, ¿no? Un cuerpo que se pueda estirar. O sea, a mí me parece súper increíble, pues, por ejemplo, las expansiones de las orejas, o sea, cómo se puede estirar un cuerpo, qué es lo que se puede meter debajo de un cuerpo, o sea, me parece súper increíble que tú, o sea, introduzcas un pigmento debajo, digamos, en la piel, y quede para siempre, o sea, que quede la imagen, o sea, que el cuerpo de esa posibilidad de que puedas imprimir una imagen, pues precisamente muestra las posibilidades del cuerpo y que culturalmente pues llevamos a esa exploración y bueno, en lo contemporáneo hay unas cosas que realmente sí lo dejan a uno, la extrañeza y todo es que precisamente te sacan de tu normalidad, de tu naturalización del cuerpo, que uno tiene una imagen, tiene una imagen del cuerpo como tal, pero cuando tú ves a alguien totalmente diferente a tu imaginario, pues te das cuenta que el cuerpo Te tiene mucha impacta, ¿no? posibilidad, ¿no? Y también que expresan a través del cuerpo, como tú dices, muchas situaciones en la vida. Es que es increíble, o sea, las transformaciones que podemos llegar a ver y que pueden rebasar cualquier expectativa y las cosas que están llegando a ser, pues en esa búsqueda también es increíble. Sí, por ejemplo, a mí una de las cosas que me pareció muy bonitas, que me conmovió mucho y hasta yo adquirí un tatuaje de ese estilo, fue lo que se llama el estilo de tatuaje chicano y que principalmente se tatúa, bueno, hay muchas imágenes, pero mucha gente que conocí que se tatuaba como ese estilo, que es un tatuaje en sombras, ¿no? En grises, más bien en oscuro, no tiene color. Se tatúa mucho imágenes, digamos, realistas, ¿no? Fotos y todo esto. Y eso tiene que ver con que el cuerpo es el principal territorio del sujeto. Tú sabes que muchas veces la gente cuando migra no tiene posibilidad de llevarse nada más que su propio cuerpo, ¿no? Entonces uno muchas veces la forma de llevarse a su familia es su cuerpo, su recuerdo. Tú sabes que en Estados Unidos vive muchísima gente que no puede volver a México, ¿no? Ahorita digamos por las tecnologías, así que la Es cámara y todo diferente, eso, ¿no? ¿sí? Pero hubo un momento histórico en que la gente pues por teléfono y eso, ¿no? No podía volver a ver a su abuelo, a su madre, y se quedaban pues en el otro lado, digamos, de la frontera, y la única forma, digamos, de llevar ese recuerdo, digamos, llevar a su familia era a través del tatuaje, ¿no? Entonces yo encontré tatuajes muy hermosos de abuelos, de padres, de los hijos, y entonces a mí lo que me da la idea es que pues que el cuerpo se convierte en tu principal territorio y más hoy en día, tú sabes, en todas estas prácticas, digamos, migratorias o que los estados nacionales delimitan sus fronteras y que los sujetos al tratar de atravesar estas fronteras vivimos todo ese poder político, no nos queda más que nuestro propio cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo casi que de verdad es nuestro territorio. Sí, Entonces, son personas que renuncian totalmente a todo, como dices, llegan y lo dicen muchos, con una mano adelante y una atrás en el sentido que cruzan estas fronteras por este sueño americano sin nada. por ejemplo, ahorita aquí en Colombia estamos viviendo un momento histórico de migración venezolana, ¿no? Que hace como 20, 30 años era al revés. O sea, los colombianos eran los que más migraban a Venezuela con la bonanza petrolera, pero hoy en día, pues digamos, en la crisis de Venezuela, pues muchos venezolanos han migrado a los países vecinos, ¿no? Ellos no tienen más que su propio cuerpo, ¿no? Entonces, a veces el llevarse a la familia es a través del tatuaje de ellos en el cuerpo, ¿no? Y es una forma, también es una forma de ratificar quién eres, ¿no? Yo cuando le digo a eso a mis estudiantes, defina usted quién es. Uno a veces no se puede definir solo, sino para definirse uno tiene que definir que es hijo de alguien, es sobrino de alguien, es primo de alguien, es nieto de alguien y que una comunidad lo ha construido a uno, que esa es como la idea que uno a la final no se hace solo, sino se hace a partir del esfuerzo de muchas personas, ¿no? Hoy en día el tatuaje se puede definir, ¿no? Desde múltiples aspectos, ¿no?
como una forma de construir un cuerpo tatuado, pero que también le permite a las personas marcar dentro de su propio cuerpo su territorio, su cultura, su historia y su memoria. Entonces, pues a mí me gustaría como cerrar, ¿no? Como con una de las conclusiones que yo cierro en mi tesis de doctorado, y es, el tatuaje se podría entender como un tipo de mural, ¿no? Así como dicen, como cuando Diego Rivera trató de explicar el mural, como una forma de acercar y hacer visible la historia, el arte, el museo al pueblo, a la gente. Yo sostengo que el tatuaje es más allá, ¿no? Es un arte subjetivo y es un arte performativo que no va a la gente, sino es un arte que se hace gente, ¿no? Es un arte que no se localiza en las galerías o museos o espacios institucionalizados del arte, sino es un arte reapropiado por las personas, es un arte que se vuelve cuerpo, que se experimenta y se vive en lo cotidiano, es un arte que es total. Ahí sí yo hago como una crítica de que el tatuaje tiene una idea de que es fijo, inamovible y que es eterno, y no, el tatuaje se mueve, es itinerante, está vivo, es dinámico y está en constante cambio y resignificación. Entonces, para mí el tatuaje es una forma de hacer cuerpo, de hacer con él el cuerpo. Entonces, al uno adquirir un tatuaje, incorpora el tatuaje y el tatuaje se vuelve parte del cuerpo. Parte de ti, de tu historia y con la que te vas, como tú dices, en su transformación. Y me parece bastante interesante porque habemos muchas personas que este tema pues es realmente un tabú por el contexto en el que vivimos, en el contexto en el que nacimos, en el que nos hemos ido desarrollando. Hay personas que les es muy familiar, muy natural, y me parece bastante interesante todo esto que nos cuentas porque yo no lo veía como tal, como que el tatuaje también construía el cuerpo, ¿no? A mí lo que me gusta mucho del tatuaje es que es otra forma de escribir, ¿no? Y que nos permite leer la historia, ¿no? No solo la historia colectiva, sino la historia del sujeto, ¿no? Entonces, hay unas, digamos, atrás de los tatuajes hay unas historias y hay unas evocaciones tan bellísimas, ¿no? Y que lo que entendemos es que nosotros, como dice Galeano, pues estamos hechos de historias, ¿no? Exacto, y cada quien por diferentes circunstancias se va a tratar diferentes imágenes, ¿no? Pueden ser símbolos, como tú lo dices, puntos, o sea, cada persona, su piel es un lienzo, ¿no? Y cuántas historias hay tatuadas en esos lienzos y cuántas, no sé, obras increíbles de artistas tatuadores debe de haber que quizá jamás vamos a ver porque a las personas no les interesa exhibirlos, ¿no? O mostrarlos, pero tienen un significado súper importante y se quedan con ellos totalmente. Sí, aquí hay algo bien interesante y es precisamente que una persona al hacer un tatuaje en el cuerpo de otro, el tatuaje también pasa de propiedad, ¿no? Cuando un tatuador hace un tatuaje en el cuerpo de otro, ese tatuaje es del que también adquiere el tatuaje en su cuerpo, pero también es del tatuador. Entonces Sí, también aquí se construye unas relaciones corporales muy interesantes y que yo las logré ver. O sea, hay tatuadores que conocen su trabajo, ¿no? Entonces pasó muchos años y recuerdan a esa persona a la que tatuaron, ¿no? O, por ejemplo, hay tatuadores que no les gusta que otro tatuador intervenga en su tatuaje. Entonces, aquí hay también una cuestión de relación, ¿no? De cómo se construye el cuerpo, el tatuado, pero se construyen cuerpos en común. Esto es como cuando uno, pues sí, se va a hacer una cirugía, pues el doctor interviene en tu cuerpo, ¿no? O sea, tú le das ese poder al otro intervenir en tu cuerpo y tú vas a tener de pronto la cicatriz de la cirugía y siempre vas a recordar al verla que ese fue el doctor que te operó. y me parece súper interesante esta relación que mencionas porque sí, el tatuador está plasmando algo, por llamarlo permanente, en otro cuerpo, en un lienzo pues vivo, en un lienzo que anda y que va por el mundo, ¿no? Y qué increíble es que se pueda hacer esta relación porque pues tú al decidir tatuarte, pues en confianza le estás entregando tu cuerpo, por así decirlo, tu piel al otro y que va a hacer lo que tú quieres que haga, que va a saber interpretar lo que tú quieres que plasme en esa imagen.
Entonces sí es como total confianza, ¿no? Y que de repente pues sí debe de haber personas que piensan que se van a tatuar algo muy hermoso y no salen las cosas como planeaban, ¿no? Sin embargo, cualquiera de las dos experiencias siempre se va a recordar. Exacto. Pues me encanta, Caro. Creo que esta plática pues bien nos ha acercado a muchos a este tema y nos ha ayudado a comprender un poquito de dónde viene y cómo esto ha evolucionado, y el día de hoy pues es totalmente diferente. Algunos pueden decir está totalmente distorsionado, sin embargo, depende cómo lo quieras ver, ¿no? Depende del cristal con que se mire. Me gustaría mucho que les compartieras como un último mensaje al auditorio respecto a este tema. Bueno, yo principalmente quiero cerrar con digamos, con la frase o como digamos la reflexión que me ha llevado a investigar este tema. Y es precisamente desmontar o deconstruir nuestros propios parámetros culturales y corporales, ¿no? Que nos han llevado muchas veces a reforzar estereotipos, reforzar discriminaciones, ¿no? Yo creo que lo que me llevó a investigar esto es porque yo veía en mi contexto cultural cómo la gente trataba o se refería a personas que no se veían como supuestamente tenían que verse, independientemente de que nuestro cuerpo sea nuestro principal territorio de sentido y pues de vida, y entender que estamos en el mundo y que construimos nuestro sentido del mundo, pero que no es necesariamente nuestro sentido del mundo es el que tiene que compartir todo el mundo. Entonces, Exacto. Un poco, digamos, estas imposiciones lo que nos ha llevado es a todas estas prácticas de que si tú no te ves o no piensas como yo, entonces pues te elimino, te discrimino o te hago a un lado, ¿no? Creo que el poder o el esfuerzo de tratar de entender a los otros o por lo menos conocer a los otros, considero que nos puede llevar a permitirnos vivir un mundo más rico en el sentido de riqueza significativa, ¿no? De no quedarnos solo con, digamos, nuestro encuadre cultural, sino ver muchas posibilidades, por un lado, y por otro lado, como dicen, o sea, permitir que nuestro mundo de vida entre en otros mundos. Me encanta, Caro, pues esa la empatía, ¿no? Entender que existen muchas realidades, existen muchos contextos, existen muchas historias, que tu mapa no es el mapa, que tu interpretación no es el mundo. Entonces, me parece muy bonita tu invitación. ¿Dónde te pueden encontrar o tienes redes sociales donde se pueden acercar a ti, hacerte quizá alguna pregunta, alguna consulta? Sí, mira, pues yo tengo un Facebook precisamente donde comparto mi trabajo porque, bueno, al investigar este tema me ha tocado aprender a hacer fotografía, no soy fotógrafa profesional, pero entendí que para entender el tatuaje pues tenía que yo aprender al menos a hacer fotografía básica para tratar de explicar lo que veía yo, ¿no? Entonces mi Facebook se llama Miradas Itinerantes y también tengo un Instagram de Miradas Itinerantes. A mi correo que es cromero, C de casa, Romero, P de papá, @udistrital.edu.com. Ok, pues la invitación está abierta a que el público te consulte y conozca tu trabajo. Creo que hay mucho más para hablar sobre este tema y sobre otros temas en esto tan bello que es nuestra historia, nuestra evolución. Te agradezco muchísimo tu tiempo y esta plática. No, gracias a ti, Carmen, por invitarme. Y bueno, gracias a todos ustedes los que nos escuchan, también por permitirnos dar la posibilidad de hacer que los conocimientos, las informaciones o las opiniones pues sean cada vez más democráticas y lleguen a más lugares del mundo, ¿no? Y bueno, muy contenta y bueno, espero que les guste. Pues un placer, Caro. Este fue nuestro episodio El tatuaje a través del tiempo. Yo soy Carmen Santoyo, un placer. Hasta la próxima. Este es un episodio más de Hablemos de. Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, Hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.